Listo, ya se está grabando. Muy bien. Muy bien. Decíamos que durante la colonia duró una etapa bastante significativa en cuestión de tiempo. Perdón, voy a abrir mis ventanas. Duró bastante tiempo. La colonia, recuerden ustedes que es el periodo que comprende aproximadamente entre 1527 más o menos hasta la caída perdón, desde la caída de Tenochtitlán y hasta que México es independiente. Me tuve que poner mi cubrebocas porque va a venir uno de sus compañeros aquí a la oficina y va a tomar la clase porque no tiene cómo conectarse. Bueno, vino alguien, vamos a ver, es Esmeralda, vamos a dejarla pasar. Bueno, entonces, y la colonia termina cuando México por fin se independiza de la corona de los españoles. ¿En, ¿En qué año? ¿Recuerdan la fecha de independencia? 1821. Exactamente, 1821, más o menos sí, porque inicia en 1810 con el grito de Dolores y bueno, y todo esto, entre 1821, 1822, 23, 24, más o menos aproximadamente, se va dando esta situación. Entonces, fíjense, son casi o más de 300 años que dura la colonia. ¿Alguien está llegando? Flavio, ahí viene. Están... dura más bueno, aproximadamente 300 años esta situación de la conquista. Y bueno, durante estos 300 años se van dando una serie de cambios, se van dando una serie de acciones nunca antes vistas, sobre todo para la gente que vivía pues en México, que todavía no era México, sino que le dan el nombre de la Nueva España. Entonces, eso es lo que les quiero contar, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, vamos a empezarlo porque probablemente les digo que nos lleve toda la semana a hablar de esta etapa, que es una etapa muy extensa, una de las más extensas en la historia de la educación, porque imagínense 300 años y hay muchas cosas que vamos a encontrar que hoy en día es nuestra realidad y van a ver cómo muchas de esas cosas que hacemos en la educación están fundamentadas, están basadas en lo que los españoles nos trajeron. Lo vamos a ver, se los voy a ir comentando. Bueno, primero que nada, comentarles que yo te estoy tomando la información de este libro, perdón, de estos libros que están aquí y de otros que tengo. Este también, por ejemplo. Adelante, por favor. Ahí te puse el cañón para que lo puedas ver. Muy bien. Entonces les comentaba que estaba tomando la información de esos libros y bueno, en esos libros aparecen porque estoy preparando la presentación que les voy a dar después de esta. Y pues obviamente tengo que leer y documentar para encontrar ejemplos, para encontrar imágenes. Entonces aparece mucho reiterativamente la palabra naturales, que es la que tienen allá en la diapositiva, aparece la palabra indígenas, aparecen indios, aparece aborígenes, y hoy en nuestro contexto algunas de esas palabras pueden ser discriminatorias. Entonces, cuando ustedes la vean, hace referencia a la gente que vivía antes de la llegada de los españoles. Si ven ustedes la palabra indio, indígena, aborigen, natural, no lo vean como algo discriminatorio, aunque les digo, ahora puede sonar así, sin embargo, son las palabras con las que los españoles se referían, porque era el uso de 1500 y tanto hasta 1821, 22, 23 más o menos,
que se utilizaba. Entonces, donde no existían derechos humanos, donde, bueno, habían muchas cosas. Entonces, por eso les aparece evangelización de los naturales, de los indígenas, etcétera. Bueno, uno de los propósitos de la conquista fue precisamente el poder evangelizar a la gente que estaba ahí. Ese fue el principal propósito. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la colonia se caracterizó precisamente por esta invasión de los españoles y los españoles estaban gobernados por reyes. Los reyes de España eran y siguen teniendo reyes católicos. Y en ese entonces la iglesia y el gobierno eran un solo ente, a pesar de estar separados. Por ejemplo, tanto el Papa tenía, injerencia o podía tomar decisiones en las regiones que eran católicas, y los reyes, al ser católicos, ahí acaba de llegar alguien. Alejandra 1020 está llegando. Bueno, entonces, cuando ellos van expandiendo sus territorios, los españoles se dedicaron a conquistar pues prácticamente medio mundo. Van llevando la religión porque era la encomienda de sus reyes, por eso eran así. Si los reyes hubieran sido ateos, hubieran sido musulmanes, y ahora quién va llegando, más tarde todavía. Bueno, ahí vieron ustedes quién, qué oso. Bueno, entonces es que cada vez que me salgo, o sea, pierdo el hilo, que me distraen, que van llegando tarde. Bueno, los españoles lo que hacían era llevar esa doctrina de su gobierno. Si hubieran sido, eso estaba diciendo, que si eran musulmanes, bueno, pues eso iban a llevar. En este caso, pues eran católicos, así que, bueno, estaban en esto, ¿no? Lo que hacían después de la caída de Tenochtitlán era sentirse, al ser enviados de la corona española, sentían que sus acciones eran legales, venían a conquistar, venían a evangelizar con el permiso de la corona. La corona me refiero a los reyes, tanto al rey como a la reina, que tenían pues un amplio poder, y los enviaron. Entonces, al ser emisarios, pues todo lo que iban haciendo iba siendo legal prácticamente. A la gente conquistada, a los pueblos dominados, vencidos, tanto mayas, mexicas, tlaxcaltecas, toltecas, mixtecas, todas las tribus nahuas, al ser dominadas, vencidas por los españoles, pasaban a ser vasallos de la corona. ¿Qué significa la palabra vasallos? Súbdito, que le debían rendir tributo a los reyes católicos, que eran parte de esa nueva ciudadanía que se daba en la época, ahora como parte de la colonia. Pasaban a ser prácticamente de España, así como una propiedad tal cual, porque eso es una colonia propiamente. Cuando un país invade al otro y lo domina, pasa a ser de su propiedad y pasa a tener derechos sobre ese. Lo mismo sucedió, y por eso le llamaban la Nueva España. También al conquistarlos los declaraban, y los súbditos, los vasallos, ya adquirían la calidad de siervos creyentes de la iglesia. Y ahí, y lo menciona el material, adquirían esa calidad, lo supieran los naturales o la población dominada o no. ¿Por qué? Porque pues obviamente en este proceso todavía no había este entendimiento, porque no se comunicaban en el mismo idioma. Recordando que el náhuatl, el maya en la región de Yucatán y la península y hasta Centroamérica, y pues hablaban otro idioma, y los españoles pues obviamente el castellano. Entonces, pues no había como una comunicación, proceso que se va dando tiempo después. Entonces, pues aceptaban lo que los españoles medio comprendían que les estaban diciendo, porque no entendían lo que les decían, obviamente por las barreras del lenguaje. Primero que nada, había en ceremonias normales, aquí les puse una que ya es formalmente un bautizo, no mencionan
qué tipo de ceremonia era, pero se iniciaba la labor de espiritualizar a los conquistados. ¿Por qué? Porque los españoles consideraban que la gente pues no era cercana a Dios porque no profesaba la religión. Perdón el ruido que pasaba, pasó una moto. No profesaban la religión católica, no hablaban con Dios, sino que ellos creían en diferentes dioses, que era en contra de lo que habla la religión en católica, que es monoteísta, que pues ustedes saben que Dios es uno solo. En el caso de las tribus prehispánicas, de las poblaciones prehispánicas, pues eran politeístas, creían en elementos en la naturaleza con su respectivo Dios. Entonces, esto para la religión católica era pues pecado o sacrilegio o no sé cómo le podían llamar o cómo se le llamara en su momento, sino que era algo en contra de sus creencias. Entonces, los tenían que espiritualizar a su imagen y semejanza. Con esto también trataban de inculcar sus usos y costumbres. ¿Por qué? Porque era muy diferente, no solamente cuestión de religión, sino cuestión, ahí lo ven ustedes en la imagen, cuestión de la vestimenta, del peinado, por ejemplo, de la complexión, de los alimentos, imagínense, no se comía igual. Y es este momento donde se cruzan ambas culturas y que hoy por hoy nosotros tenemos muchos elementos de ese cruce, ¿ok? Es en este momento donde formamos una nueva cultura, que es la cultura mexicana como tal, parte de los indígenas, parte de los españoles. Por supuesto, los españoles lo que hicieron en este momento, este proceso de culturización, ¿qué es esto de traernos y vendernos e implantarnos? Porque la verdad, esta cultura, buena o mala, pero lo hicieron. Entonces, esta cultura que ellos traían era la que era del nuevo mundo, o sea, esta de culturización del nuevo mundo, venían, obviamente, imágenes semejanza de la metrópoli. ¿Y qué es la metrópoli? Madrid, España, que era donde se encontraban, o las regiones centrales de las ciudades de España, que era de donde venían. Entonces, por eso es que iban o se hicieron imitaciones, réplicas en la Nueva España, en la colonia, de cómo eran las familias en España. ¿Por qué? Porque pues que eran tradicionales, mamá, papá o como se manejara en su momento, era lo que reproducían. También de las relaciones sociales, el cómo saludar, el cómo ser un caballero, cómo ser una dama, por ejemplo, el cómo ser padre o madre de familia, era una imitación de lo que hacían en España. Es decir, nos trajeron prácticamente todas sus costumbres, su organización política, por supuesto, porque al conquistar esta tierra a la gente que estaba, pues obviamente les dan al ser conquistados por españoles que vivían bajo el régimen de monárquico, que eran los reyes, entonces pues pasábamos a tomar esa forma de gobierno también. Económicamente a depender de la corona y a hacer lo que ellos quisieran en cuestiones de producción, de pesca, tejido, caza, agricultura, pues era parte ya de su propiedad como tal, como una colonia. Y obviamente de las actividades culturales, nos traen, ay, bichos, nos traen su música, nos traen su canto, nos traen su lenguaje, sus bailes, sus expresiones artísticas, nos traen imágenes religiosas, que es parte de esa cultura, su lenguaje, por supuesto, el español, que no es el mismo que hablamos el día de hoy, porque al menos nuestro español, el que hablamos, un ejemplo, aquí en Yucatán, es muy diferente al que se habla en otras partes de México y esto es producto de este mestizaje, esta mezcla de culturas entre mayas y españoles y es por eso que en nuestro lenguaje, en nuestras pláticas con amigos y amigas, mezclamos palabras mayas con el español, como el decir fo, te apesta tu chic, por ejemplo. Eso es una mezcla que no se usa en otras partes, es producto de esta mezcla de culturas. Y por supuesto, la religión. La religión también sufrió una mezcla muy importante, este encuentro entre lo prehispánico
y lo español. Tan es así como en Yucatán, por ejemplo, tenemos la representación de la Cruz Verde, que tiene una visión de la naturaleza, de la cosmovisión maya, que está relacionado con con la ceiba, se me está olvidando el nombre, por eso es verde, pero sin embargo, es una cruz cristiana, ¿sí? Porque los mayas no tenían cruces cristianas, a lo mejor sí tenían símbolos parecidos, pero no representaban a Cristo. Y esto porque, vean cómo este mestizaje hace que hoy por hoy en nuestros elementos culturales tengamos una cruz verde con elementos prehispánicos, con elementos españoles. Entonces vean cómo vamos surgiendo de este mestizaje, de este encuentro de culturas. Ese trasplante cultural, obviamente, al insertarnos en su cultura, pues llegó también a través de la educación. Eso fue súper importante porque tanto en las universidades, en las letras, los logros que se tenían con la gente conquistada, que aprendía a hablar español, aprendía a cantar en español, a rezar, a escribir, ¿por qué no? Eran objeto de reconocimiento, de admiración, porque eran logros que se tenían por parte de los españoles con la gente que vivía aquí. En la iglesia, ahí les pongo la foto de don Hernán Cortés, para quienes no lo conocían, aunque seguramente pues, es uno de los personajes más mencionados y estudiados en la historia. Hernán Cortés, obviamente, al ser el que encabeza esta expedición hacia la Nueva España, hacia Mesoamérica, era quien era, pues, obviamente, católico. Por eso lo enviaron. Si hubiera sido de otra religión, probablemente no lo hubieran enviado, porque los reyes eran muy, muy, muy católicos, cuates del Papa. Entonces, él inicia este proceso, porque al ser sumamente católico, tener muy arraigada esta costumbre, se mostraba como un cristiano en que y al enviarlo, pues al ser siervo del Papa y de los Reyes, obedecía ciegamente a lo que le decían ellos. Entonces, por eso es que lo envían a él. Si hubieran enviado a un rebelde que sabían que los podía traicionar, pues obviamente no sé qué hubiera pasado, pero probablemente ni siquiera lo hubieran seleccionado para que sea él, sino tenía que ser alguien que esté bajo la misma doctrina, que sea obediente, y que pueda replicar las órdenes que recibía tanto del Papa como de los reyes católicos. Entonces, pues por eso que eligen a Hernán Cortés, por ser un católico con voluntad de hierro, y por eso lo mandan a él a que empiece a implantar, porque obviamente Hernán Cortés muere porque no puede vivir 300 años, pero deja este primer encuentro como un legado de lo que había que hacer. Aquí nos dice que en esta propagación, en esta evangelización, en esta conversión de la gente que vivía allí, estuvo a cargo del clero. ¿Y quién es el clero? Pues todos los que pertenecen a la iglesia, los que están como monjes, bueno, no había monjas todavía, pero sí como monjes, frailes en su momento, que establecieron, lo primero, empezaron, obviamente, al ser pues católicos, establecer parroquias, iglesias, diócesis, expandirse hacia las provincias, establecer sus propios conventos para que pudieran vivir, y les puse allá en negrita mejor dicho, misiones, que eso lo vamos a hablar en un momento, se los puse en negrita porque les comentaba de una película que se llama La Misión. Ahorita en un momento más vamos a hablar acerca de lo que es la misión como una institución educativa, y les puse en la plataforma, no sé si ya se los habilité, si no lo voy a hacer en un momento, para que ustedes entren en ese enlace, en una oportunidad que tengan, vean la película. Ahí retrata, entre otras cosas, porque pues no es una película, no es un documental, no son hechos reales, sino está basado en hechos reales, algo similar. Quiero que la vean si tienen oportunidad, y van a encontrar que los frailes, cómo van enseñando diferentes cosas
a la gente que vive ahí. Pero esta película está basada en gente que no es de México, sino no sé si son de Perú o de Bolivia o algo así, pero es una misión como la que les voy a describir. Antes de que les hable de la misión, comentarles que habían tres órdenes religiosas, básicamente, franciscanos, que como estos que aparecen acá, entre ellos el que les tengo en la imagen, que es Fray Pedro de Gante. No olviden este nombre porque es uno de los principales protagonistas en las instituciones educativas. Franciscanos, ¿por qué? Porque tenían como patrono a San Francisco de Asís. En los dominicos, pues ahí tienen ustedes algunos nombres, hay muchos más, los pueden googlear allá y les va a aparecer, y tenían a Santo Domingo. Y los agustinos, pues obviamente a San Agustín. Entonces ahí hay alguno de ellos, aunque eran muchos, muchos más. O sea, son esas tres órdenes religiosas que aparecen al principio, luego aparecen los jesuitas, y de eso vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, recuerden, tres órdenes religiosas: franciscanos, dominicos y agustinos. Son los principales, las principales congregaciones que llegan aquí a la Nueva España. Ahora sí, vamos a la parte de la misión. En la historia de la educación en México y en el resto del mundo que fue conquistado por los españoles, la misión es un proyecto. Oye, alguien está llegando tardísimo. Ya había llegado Ana. Bueno, en fin. Es un concepto complejo porque no solamente, si nosotros hablamos de educación, seguramente nos viene a la mente la enseñanza de letras, la enseñanza de artes, de ciencia. Entonces aquí no, en las misiones, los religiosos no solamente enseñaban religión y esto, sino que todo el sentido humano en la vida de los conquistados. ¿A qué se refiere? Les enseñaban a hacer prácticamente de todo. Aquí está. Como todo era diferente en los naturales, indios, indígenas, aborígenes, como le quieran llamar, recuerden que no lo vamos a ver como palabra discriminatoria, sino porque así lo mencionan los materiales. Era diferente. Recuerden, es como que ustedes viajen a otro lugar del mundo, se van a encontrar con un lenguaje diferente, costumbres, religiones, conocimientos, ocupaciones, roles sociales, comida diferente, y es muy, muy normal, ¿ok? Porque cada quien lo hace de acuerdo a su contexto. Como cuando vienen los gringos y están asombrados por la comida que se hace, por los paisajes que se tienen. Lo mismo nos pasaría si fuéramos a su tierra, nos vamos a sorprender porque es completamente diferente. Bueno, al ser esto tan diferente, lo único que teníamos en común, que era lo que defendían los religiosos de las misiones, eran que la persona era pensante. No, los que trabajaban en las misiones, esos frailes, no tenían esta visión de que los seres conquistados, los aborígenes o los naturales, eran inferiores, cosa que sí tenían algunos conquistadores. Entonces ellos eran un poco diferentes. Y en este punto quiero decirles que no todo en la conquista eran el mismo tipo de personas que venían a matar, a implantar, sino que sí efectivamente tenían la intención de evangelizar, porque era su trabajo. Sin embargo, no fue hecho de la misma manera por todo el mundo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que en las misiones, ahí aparecen unos nombres, por eso por eso les decía que no olviden a Pedro de Gante, a Bernardino de Sahagún, Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, que vamos a hablar más adelante de él, no los olviden. ¿Por qué? Porque las misiones es que estaban a cargo de ellos y de otros, porque se expandieron por toda América prácticamente, que fue conquistada por los españoles. Lo que hacían era educar, y no solamente con la religión, sino vean con todo esto. Costumbres, religiones, lenguaje, conocimientos, todo esto era parte de lo que ellos hacían en su labor como educadores, como religiosos de esas misiones. Entonces, la misión, recuerden, para nosotros en esta asignatura es una institución educativa. Eso es lo que vamos a entender como una misión.
Una misión no es una encomienda que tienes que cumplir, que es la definición común. Vamos a entender misión como una institución educativa. Si yo se los preguntara en un examen, así lo tendrían que responder, porque no me vayan a poner ¿cuál es la misión? La misión es llegar a tal punto. Bueno, eso sería lo que dice el diccionario, pero para nosotros, recuerden, es una institución educativa de la colonia que tenía por objetivo enseñarles todas las formas de vida o la forma de ser en su totalidad a quienes fueron conquistados. Y aquí está, pero alguien me mandó una solicitud de amistad, luego lo checo. Dice acá, bueno, insisto, no se trataba sino de enseñar a los naturales a vivir una nueva forma de vida. ¿Cuál? La que ellos traían de España. De enseñarles cómo comer, cómo vestir, cómo cazar, por supuesto, cómo rezarle al Santísimo y entre otras cosas, ¿ok? La enseñanza de la religión era una parte, o más bien podía diluirse o hasta cierto punto pasar desapercibida, aunque era una mezcla de todo. ¿Por qué? Porque no solamente les enseñaban de religión, de creer en un solo Dios o en los santos que veneraban, sino también de mostrarles cómo se vivía en España, que era la forma en que ellos empiezan a vivir, cosa que permanece hasta nuestros días. Algunos de nosotros, de ustedes, ahí no traje hoy, pero sí tengo algunos elementos, por ejemplo, religiosos, que adquirimos hasta hoy, los tenemos. Entonces vean esta labor de las misiones, cómo fue tan fuerte que hasta el día de hoy permanece en nuestras vidas. Estrategias, si habláramos en términos educativos, ¿cuáles eran sus estrategias de enseñanza? ¿Ok? Sus técnicas didácticas, sus dinámicas de grupo, por ejemplo. Los frailes eran gente que se había preparado, gente estudiosa, que trataba de involucrarse y aprender mutuamente, porque ¿cómo le puedes enseñar a alguien que no te entiende, que no habla tu mismo idioma? Bueno, pues vas aprendiendo su idioma. Y eso fue lo que hicieron ellos. Aprendieron la lengua, los que vinieron aquí aprendieron maya, los que fueron al centro del país aprendieron náhuatl y también sus tradiciones, costumbres. ¿Por qué? Porque tenían que comprender primero cómo vivían ellos para poderles enseñar ahora sí lo que ellos hacían en España, obviamente. ¿Y qué fue esto? Aquí fue donde viene este resultado que les decía. Cómo se toman elementos de ambas cosas. ¿Por qué? Porque los mestizos más adelante, como ustedes, como un servidor, hacemos las cosas, como les decía, de la cruz con representaciones españolas, pero también prehispánicas, y eso lo tenemos muy arraigado. El incienso, el pip, hablando de rituales, que por ejemplo para el Día de Muertos, tenemos elementos de ambas cosas. Poner una imagen de un santo o de un difunto en el altar, por ejemplo, es parte también de lo que nos enseñaron los españoles, pero también de las costumbres prehispánicas, porque no todos los pueblos de América, del mundo, celebran la muerte. México tiene una característica muy especial que celebra la muerte. No en todo el mundo hay Día de Muertos. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque esto fue parte del aprendizaje que nos dejan, de esta enseñanza que nos traen los españoles. Y bueno, entre esto como una costumbre o tradición, también nos enseñaban o nos enseñaron cómo fabricar casas, y es allá donde empiezan a construirse los templos grandes, como los que pueden ver ustedes en su comunidad o aquí en el centro de Valladolid o incluso en la capital, en Mérida. ¿Por qué? Porque ese tipo de construcciones son a imagen y semejanza de lo que se tenía en España. Vean ustedes en su comunidad la construcción, la iglesia principal, y probablemente, si pueden averiguarlo, háganlo, es de la época de la colonia, probablemente de esa época, y por eso es con ese estilo.
Y bueno, también nos traen fabricar su vestido, empezaron a vestir diferente, calzado, por supuesto, la historia de la gastronomía se vio afectada y es allá donde vienen diferentes elementos que no conocíamos. Ellos traen diferentes animales de España, por ejemplo, el caballo, que no es originario de aquí, y vean cómo ahora ya es parte de nuestra cultura, de nuestra región, ya nacen los caballos aquí, pero pues ellos los traen de allá, a cultivar la tierra de otra manera, a como se hacía. Bueno, métodos eficaces para la enseñanza. Nos dice acá que tenían que conocer cómo pensaban, cómo era el alma de los naturales, por qué creían en tantos dioses, cómo, cómo sabían cómo funcionaban, cómo pensaban y tenían que conocer prácticamente todo. Decían los españoles, se los puse entre paréntesis, dice que los indios son como niños, sinceros, moldeables y sumisos. No lo digo yo, está en el material. ¿Por qué? Porque era la manera en la que ellos fueron mostrándole a los naturales, a los conquistados, todo. Y la población indígena era sumisa. ¿A qué se refiere? Que obedecía porque estaba asombrada de alguna manera de aprender cosas nuevas que normalmente no hacían pues donde vivían antes de la llegada de ellos. Aquí nos habla, dice, empleo de las costumbres y gustos para enseñarle la doctrina cristiana y la lengua castellana. Y es allá donde insisto mucho en esta mezcla de culturas, vamos aprendiendo oraciones de la religión católica. Bueno, digo vamos porque pues no soy español, entonces voy a aprender, me identifico obviamente con la gente de acá, entonces van mezclando, nos van trayendo oraciones colectivas, cantos, bailes, fiestas en los patios y capillas, esos gremios, peregrinaciones que no son no tienen su raíz en la parte prehispánica, sino en la parte española, ¿sí? Si ustedes han ido a una peregrinación cargando al santo y todo esto es parte de la historia que nos traen los españoles, mezclada con la prehispánica. Vean qué riqueza en materia de cultura. No lo critico, solamente digo que, bueno, somos producto de eso. Y pues llegaban a hacer tanto la participación que en los templos los indígenas hablaban español y hasta rezaban el Padre Nuestro. Algo importante, no sé si ustedes han estado en alguna novena, en alguna ceremonia, aprovechando, hoy van a tener la ceremonia del Sacá. Escuchen con mucha atención y me lo van a contar mañana las oraciones que va a decir la persona que va a rezar, porque va a hacer una oración. He estado antes ahí. Escuchen, ustedes que hablan maya y español, vean cómo van mezclando palabras y rezos. ¿A qué me refiero? Que va a decir cosas en maya y va a tomar elementos de los rezos, de las oraciones católicas. Y eso es lo que les decía, que es el choque de estas dos culturas, la prehispánica con la española. Y eso hoy por hoy nos da una identidad. Ustedes y yo somos de la manera que somos por esa mezcla de ambas culturas. Entonces, si van a estar en la ceremonia, pongan mucha atención, vean cómo se hace, vean qué elementos son católicos, nos traen y qué elementos son de la naturaleza que eran de los prehispánicos. Van a ver que hay de ambos. Obsérvenlos y mañana me lo dicen. Dice acá que en cuestiones de material didáctico, vamos a llamarle de esa manera, aunque no sé cómo le llamaban en ese entonces, era visual, mostrar carteles, aunque no se llamaban carteles, sino eran mantas con dibujos, con vírgenes, por ejemplo, o cuadros donde se mostraba cómo era la vida y todo para que pudieran
imitar, es decir, para que la gente pudiera ver qué era lo que se estaba tratando de decir, sobre todo porque no todos hablaban la lengua originaria, sea cual fuere de ella. Muy importante este nombre que está aquí. Quiero que lo recuerden siempre. San José de los Naturales o San José de Belén de los Naturales. Originalmente se llamó San José de los Naturales. San José de los Naturales es la primera institución educativa que se abrió en México. México, ya saben, se llama así después de la independencia. En nuestro territorio, San José de los Naturales fue la primera escuela, vamos a llamarle oficial, porque no existía esto de ser oficial o no, sino más bien de estar reconocido por la corona, sino que fue lo primero. Inició como un seminario, y eso estaba en la Ciudad de México, donde se enseñaba oficios, ejercicios, ¿a quiénes? A la población indígena. ¿Por qué? Porque, bueno, los frailes ya venían con estudios y, bueno, probablemente porque no hay una fecha exacta, no hay un registro exacto. Y se acuerda que les dije, no olviden a este señor, es Fray Pedro de Gante, quien funda San José de los Naturales. Y ahorita ahorita vamos a ver por qué dice de Belén. San José de los Naturales, fíjense, tuvo más de 1,000 alumnos en sus inicios. Estamos hablando de 1527. Por eso es que se reconoce como o se considera como la primera institución educativa de nuestro país. No se les olvide, y es algo que yo recuerdo. Yo de hace muchos años llevé historia de la educación también, así como ustedes la están llevando, y siempre me viene a la mente este nombre. ¿No? Es algo que nunca voy a olvidar, no sé por qué, pero bueno. Luego, con el éxito de San José de los Naturales, viene una segunda institución educativa inspirada en el éxito de esta, que se llama el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, pero viene muchos años después, 9 años después, aparece este colegio y, por supuesto, al ver el éxito que tenían, el mismo virrey Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España, estos ya lo sabían seguramente porque lo vieron en historia, en la prepa, asiste para participar en esta celebración que era la inauguración ante el éxito, ante la expectativa de éxito que ya había logrado San José de los Naturales. ¿Ok? Ahora sí, ¿por qué se llama de Belén? Porque, bueno, esta capilla que es la que les estoy mostrando en la imagen, que es el convento de San Francisco, que estaba a un ladito. Esto que les estoy mostrando es la capilla que todavía existe. Lo que no existe, obviamente, es la escuela, la construcción, pero la capilla sí, que muchas permanecen en todos lados. Estaba dedicada a San Francisco, obviamente, de Asís, y ahí se celebró una Navidad donde participaron los alumnos de San José de los Naturales. Ustedes saben que la Navidad es una celebración profundamente cristiana, católica, porque no solo está basada en Cristo, sino que tiene elementos, o sea, bueno, sí, en Cristo, porque celebra su nacimiento, y esto es de la religión católica. Y bueno, hay otras religiones cristianas que están basadas en la creencia de Jesucristo. Ustedes saben que los mexicas, en este caso, porque son los que vivían en el centro de la ciudad, en el país, pues no sabían quién es Cristo. Entonces, ¿cómo celebrar el nacimiento de alguien que no saben que existe? Por los españoles es que celebramos la Navidad. Y en este caso, en la imagen que ven ustedes, que es la capilla, bueno, al lado estaba la escuela, se celebra la Navidad en su primera vez o en sus primeras veces. Y es por eso que por la participación de los alumnos se le agregó la palabra, el nombre de Belén, y es por eso que es San José de Belén de los Naturales, gracias a ese hecho.
obviamente, este hecho es producto de esta educación en la religión de los españoles. ¿Ok? Entonces, vean por qué también celebramos la Navidad. Primero que nada, la escuela era una manera de internado. ¿Y qué es un internado? Pues un internado es una institución donde estás al 100% de tu tiempo ahí, dedicado a que no solo a la enseñanza de la letra, sino que a otras cosas. Te enseñaban a cantar, a tocar algún instrumento, pues los que estuvieran, no sé mucho de historia de la música, pero sí, algunos instrumentos pues no son de México. Se agregó la enseñanza de artesanías, de creaciones de artesanías, de pintura, de modelado, de figuras, hacer cruces, por ejemplo. Probablemente llegó hasta la escultura de imágenes. ¿Por qué? Porque además de la enseñanza en San José de los Naturales y la construcción de ciertas iglesias, en el resto del país también se estaban, no solamente en la ciudad, sino en el país, estaban construyéndose otras iglesias y necesitaban también imágenes religiosas, adornos, los que ustedes pueden notar ahora en las escuelas. Entonces, se van construyendo estas. Aprovechando paréntesis cultural, si alguien ha ido una vez a Mérida, va a ver una catedral enorme, muy parecida a la de aquí de Valladolid. Decirles que esa catedral es la primera catedral construida en toda América, fuera de alguna isla y fuera de España. La catedral de Mérida es la más antigua de todo el continente. ¿Ok? Bueno, nos quedan 4 minutos, pero les voy a empezar con esto que era la educación de las mujeres. Inicialmente, la educación estaba limitada a los varones, a los hombres, pero también las niñas, este señor que aparece en su imagen y que es de don Fray Juan de Zumárraga, se empezó a preocupar también porque ellas participaran. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque los roles eran muy marcados. Lo veíamos también en la época prehispánica, donde ustedes saben, bueno, ya saben, entre aztecas y mayas, cómo eran esas costumbres en cuanto a la inclusión. ¿Ok? Pero en este caso, este señor Fray Juan de Zumárraga, pues se preocupó por esta situación. Algo importante en cuanto a las imágenes que les estoy mostrando, obviamente están en internet, las pueden ustedes googlear, son una representación histórica de la persona. No sabemos si realmente fueron así, porque no hay fotografías, que es lo más fiel que puede haber. Lo que son representaciones, son retratos pintados. Ok. Hubo o se crearon, mejor dicho, internados para niñas al cuidado de mujeres piadosas. ¿Por qué mujeres piadosas? Que eran mujeres muy religiosas, muy metidas en la iglesia, metidas en la religión, que la emperatriz española mandaba específicamente para, pues para atender. Es decir, tenían que ser de su confianza, tenían que tener la misma religión, y esto se hizo más o menos durante 10 años. A esas niñas a 10 años más o menos, se les estuvo atendiendo de esa manera, se les enseñaban oraciones y doctrinas y lo que se hiciera para la iglesia. Y se les decía cómo debería ser una mujer casada, de acuerdo a lo que las españolas hacían, ese rol que tenían que cumplir como mujeres dependientes de su esposo, atender al esposo, etcétera. Bueno, y pues don Fray Pedro de Gante, el que fundó San José de Belén de los Naturales, procuraba que sus alumnos que estaban en esa escuela que les acabo de mencionar se casaran con mujeres cristianas para preservar la religión, para que sus hijos fueran bautizados y tuvieran todos los sacramentos. Sí son sacramentos, ¿verdad? El bautismo y todo eso. Bueno, los sacramentos no me acuerdo. Obviamente yo recibí el último hace muchísimo tiempo, así que no me acuerdo. Que me perdonen, Diosito. Bueno, ahí con esto voy a terminar, que vean esta imagen que se llama Catalina de Bustamante. Esta mujer estaba al cuidado o a la cabeza de una institución educativa que
se enfocaba en atender a las niñas de los hijos, o sea, a las hijas de los indios notables. Es decir, al igual que San José de los Naturales, que era para los varones, a las chicas también se les consideraba como parte de esta educación, pero ellas iban a otra escuela y ahí empieza esta segregación entre escuelas exclusivamente para mujeres y escuelas exclusivamente para hombres, de la idea española. También pasaba en la época prehispánica. En algún momento de nuestra asignatura vamos a ver cómo esto cambia, cómo en algún momento se hacen las escuelas mixtas. Ok, pero entonces les voy a dejar hasta acá con Catalina de Bustamante porque ella, sin quererlo, instaura también la educación privada. ¿Por qué? Eso se los voy a decir el día de mañana. Así que no se pierdan esta historia, que mañana se la sigo contando. Y bueno, vamos a dejar hasta acá. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver. Ninguno, maestro. ¿Ninguna? ¿Seguro? No, ninguna. Ninguna, maestro. Perfecto. Todo claro. Muy bien. Entonces, les veo mañana y terminamos de hablar de esto que estábamos haciendo de Doña Catalina. Y continuamos y vamos a encontrar otras, cómo se va dando el resto de la educación en otros niveles, cómo se funda la primera universidad de nuestro país, cómo es que ahora, por ejemplo, presentas un trabajo terminal, una tesis, y hay un sínodo que te aprueba. Y esas son costumbres españolas. No se lo pierdan, lo vamos a estar viendo en el resto de la semana. Voy a dejar de grabar y que tengan un excelente día. Disfruten la ceremonia los que van a venir, los que van a participar. Escuchen muy bien, pongan mucha atención y traten de vincularlo con lo que estamos viendo. Excelente día. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro.